¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más al programa de Serapaz. Como ya lo hemos comentado anteriormente, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México es un movimiento de familias y organizaciones con una agenda común y fuerza a nivel nacional que ha incidido en la lucha contra la desaparición en materia legislativa, política y social. El movimiento es una respuesta a los más de 30,000 desaparecidos en México. Agrupa a más de 35 colectivos de familias de diversas regiones del país y 40 organizaciones civiles que la acompañan. Preocupado por lograr una ley general contra la desaparición forzada y desaparición por particulares, el movimiento, a lo largo de 2016, trabajó con diversas comisiones del Senado para la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda que representa un elemento irrenunciable en la ley contra la desaparición. El movimiento propuso que dicha comisión no contribuya a la burocracia que actualmente enfrentan las familias en la búsqueda de sus desaparecidos, que sea independiente, que contemple la participación de las familias, que tenga los recursos necesarios para ejecutar acciones y que cuente con facultades para coordinarse con las máximas autoridades del país. El 1 de febrero de 2017 inició el actual periodo legislativo y el movimiento exige que durante el mismo se cumplan los acuerdos pactados con Senado y Gobierno federal, incluyendo, por supuesto, la citada Comisión Nacional de Búsqueda. En esta ocasión les presentamos una entrevista que nos concedió Carlos Beristain, es integrante del GIEI, quien ha acompañado al movimiento desde sus orígenes. Nos habla de la relevancia del movimiento y de la necesidad de contar con una ley contra la desaparición que contenga la voz y las propuestas de quienes durante años han acumulado experiencia en el tema, es decir, las familias de desaparecidos. Acompáñenos, por favor. La importancia de que exista un movimiento de familiares de desaparecidos, por una parte, tiene que ver con la visibilización de un problema, ¿no? La desaparición forzada, precisamente por el modus operandi de la acción, está orientada a ocultar a veces los hechos, la participación de los responsables, el destino de la persona, qué ha pasado finalmente con esa persona, y eso conlleva muchas veces que los familiares, que el problema sea invisible socialmente, ¿no? Porque es muy difícil ponerle rostro, es muy difícil a veces denunciar también para las familias, y creo que la importancia de que exista un movimiento es que ayude a visibilizar un problema. Solo cuando un problema es visible se va a convertir en algo a lo que hay que dar también una respuesta social y política importante que tiene que estar a la altura de ese fenómeno, de lo que está pasando en este caso en México. Y también tiene una dimensión muy importante desde el punto de vista de las familias, ¿no? Porque si algo produce la desaparición forzada, muchas veces la desaparición de personas, es el aislamiento emocional y social de las familias y la posibilidad de encontrarse con otros, de reconocerse en esa problemática, de ver que no es un problema que les afecta solamente a una o dos familias, sino reconocerse también en la experiencia de los otros. Me parece que es un elemento importante también para enfrentar, ¿no?, las consecuencias de la desaparición, para manejar también los desafíos emocionales, familiares que todo eso supone, ¿no? Y creo que hay una tercera razón por la cual eso es muy importante, y es porque hay una capacidad de apoyo mutuo por una parte de los familiares muy clave. Las familias tienen capacidad de ayudarse unos a otros, de reconocerse en la experiencia de la otra mamá que le ha pasado lo mismo que a una de ellas, y eso es también una herramienta de apoyo mutuo muy importante, ¿no? Y bueno, además eso supone que hay una memoria de la desaparición que muchas veces los movimientos en el mundo de familias desaparecidos han mantenido, ¿no?, frente al olvido de la desaparición, frente a la invisibilización de esa problemática. Mantener la memoria viva de los desaparecidos y la lucha por la búsqueda, pues es un elemento central, y para ello la participación de las víctimas y la movilización de los familiares es muy importante.
los efectos en el tiempo de la desaparición forzada en las familias son brutales, ¿no? Por una parte, digo, yo conozco algo de los casos de desaparición forzada en México desde hace años ya, y muchos de los casos que veíamos entonces eran casos que todavía se siguen dando en la actualidad, casos muy frescos, ¿no? Había sido hacía un mes, hacía 2 meses, hacía 3 meses. Muchas familias obviamente tenían la esperanza de encontrarlo, buscarlo y encontrarlo con vida, ¿no? Con el paso del tiempo, a pesar de que los familiares siempre van a querer encontrar con vida a los suyos, ¿no? Y van a hacer esa búsqueda con vida, que también se ha convertido en una de sus reclamaciones y de sus proclamas, pues también van a darse cuenta que en muchos casos las posibilidades de que algunos de ellos o muchos de ellos estén con vida son más limitadas, ¿no? Por otra parte, se ha empezado a encontrar fosas en diferentes lugares del país también, ¿no? Que muestran el destino que tuvieron algunos de esos desaparecidos, y eso supone también una confrontación con el horror, con la incertidumbre mantenida en el tiempo, ¿no? Si hay algo que produce la desaparición forzada es una pérdida, porque la persona no está, ¿no? Pero es una pérdida incierta, ambigua, y eso genera una enorme tensión emocional en las familias, porque ¿qué nombre le ponemos a eso, ¿no? ¿Cómo le hablamos a los niños de eso, ¿no? Las explicaciones que a veces los familiares tratan de hacer para mantenerse activos y para no quebrar a sus propias familias, pues son explicaciones limitadas en el tiempo, que con el paso del tiempo tienen nuevos efectos, ¿no? Porque su papá no está, porque está de viaje, pero después de 1 año, después de 2 años, hay que abordar, digamos, la problemática de otras maneras mucho más abiertas, ¿no? Y las explicaciones que tratan de tranquilizar muchas veces generan más tensión en los otros hijos, en los niños, en el resto de la familia. Con el tiempo también se convierten en dolores de los cuales es muy difícil hablar, y lo que se instala frecuentemente es el silencio, ¿no? Hay una presencia de esta ausencia muy determinante en el cumpleaños, en la Navidad, en fechas claves, ¿no? Diariamente también, en muchos casos, pero también es una situación de la que no se puede hablar, ¿no? Porque a veces si el hijo pregunta a la mamá por dónde está su hermano o dónde está su papá, y ve que la mamá se pone peor o se pone a llorar, ¿no? Pues a veces no va a querer preguntar por dónde está su papá, porque sabe que eso le va a poner mal a su madre, ¿no? Entonces eso termina bloqueando muchas maneras de cómo enfrentar el dolor, el sufrimiento, genera un silencio en muchas de las familias, un dolor hacia adentro, ¿no? Y sabemos que esos dolores guardados tienen un impacto en la salud física y psicológica importante, ¿no? Entonces lo que vemos en muchos casos es que esos impactos en la salud, en los familiares, se agravan con el tiempo, ¿no? Y entonces cuanto veces más tiempo pasa, no es que el problema disminuye, ¿no? Sino que muchas veces sus efectos son a medio y largo plazo muy importantes. Bueno, la importancia de que las familias participen, bueno, el primer factor de la importancia es que las familias son las mejores investigadoras, ¿no? En este país y en otros muchos países son las familias que se han movilizado, han ido a buscar indicios, se han metido a veces en la boca del lobo, han ido incluso a veces a hablar incluso con posibles perpetradores o lugares en los cuales la inseguridad es muy grande, ¿no? Han buscado testigos, se han movilizado, a veces frente a la pasividad de quien tiene la obligación de investigar, ¿no? Que a veces por lo menos durante años, ¿no? Se les dijo a los familiares: esperen a ver si aparece, y si no aparece en 15 días vuelvan y vemos qué hacemos, ¿no? Han sido las familias las que han hecho ese trabajo, ¿no? Y entonces se han convertido en también los mejores investigadores, ¿no? Entonces toda esa experiencia tiene que revertir en una ley, porque son ellas las que saben las dificultades, ¿no? Los que saben las dificultades no son a veces los políticos que están en el Congreso, o a veces los abogados, que son los especialistas en hacer una ley, obviamente, y tienen que estar ahí, o las instituciones del Estado, que tienen que aportar su experiencia, pero también los familiares tienen que participar. Primero porque, digo, tienen una gran experiencia. Segundo, porque se han confrontado con los problemas, ¿eh? Entonces, si estamos hablando de una ley tiene que operativizar muchas de esas cosas, en realidad los problemas que se dan en la práctica a la hora de llevar a cabo una búsqueda, a la hora de llevar a cabo cómo tener ayuda humanitaria para las familias que están en un proceso de ese trabajo de búsqueda, a la hora de buscar información, de testigos, etcétera, pues quienes tienen experiencia y quienes han sufrido muchas de esas consecuencias son los familiares. Entonces, su voz tiene que estar escuchada para la construcción de una ley que responda a la problemática, ¿no? Porque esa ley es funcional a una problemática en la cual la experiencia de los familiares es un elemento determinante. Y creo que hay una tercera una cuestión clave, y es que los familiares se tienen que sentir parte del problema, ¿no? Parte de la solución, parte de las medidas. Si la gente ve las medidas de atención, reparación o de búsqueda como algo externo, ¿no? En un contexto como el mexicano, en el que hay una profunda desconfianza de las víctimas frente al Estado,
la participación de las víctimas puede ayudar a poner puentes entre las víctimas y los familiares y el Estado, a generar puentes de confianza, que es una herramienta fundamental para que una ley pueda funcionar, ¿no? Y esos son, creo, como 3 elementos que son centrales y que sin esa participación de las víctimas en el proceso de la construcción de una ley, esa ley muy probablemente no va a responder a la necesidad para la que ha sido creada, a esa demanda a gritos de hace tiempo en México de contar con un marco legal que coordine intervenciones, que haga énfasis en la búsqueda, que ponga también, digamos, los elementos clave para la atención a las víctimas, que constituya una declaración de ausencia por desaparición, que haga una investigación efectiva también, o sea, que ponga en marcha medidas de investigación efectiva frente a los perpetradores, etcétera. Sin todas esas cosas, la ley no va a ser efectiva si no hay una participación de los familiares. El movimiento por nuestros desaparecidos en México da la bienvenida a la caravana de madres centroamericanas de migrantes desaparecidos que viaja por todo el país para buscar a sus seres queridos. La crisis de desapariciones que azota a México no solo ha afectado a las y los mexicanos, sino también a miles de migrantes. Bueno, yo creo que la desaparición en la práctica es también... Hay 2 cosas que creo que son claves ahí en la respuesta social frente a las desapariciones, ¿no? Y una es, digamos, como la acumulación de los casos, ¿no?, o de las situaciones, al final termina generando una especie de insensibilización frente al sufrimiento, ¿no? Bueno, ¿cuántos son, no? Y la discusión va más a un análisis de la estadística. ¿Son 20.000, son 26.000, son 25.000? En lugar de entender el impacto que todo eso supone en las familias, ¿no?, en la sociedad, en sus comunidades, ¿no? Y creo que hay que cuidar con no banalizar el problema en términos del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces estos casos se llaman, lo levantaron, ¿no?, en lugar de lo desaparecieron. Si no llamamos a las cosas por su nombre, nunca van a tener el estatus de gravedad que esa experiencia significa. Y si no se ve el rostro de los familiares y del dolor y del sufrimiento, y esto se convierte en una discusión sobre la estadística, como si estamos hablando del presupuesto o si estamos hablando de cualquier otra cosa, tampoco se va a generar la empatía social necesaria frente a la emergencia que eso significa para las familias y para gran parte de familias y una buena parte de México también, ¿no? Entonces necesitamos empatía, sin reconocimiento del otro, sin acercarnos a la experiencia de las víctimas y tratar de entender algo de lo que les está pasando, ¿no? Quienes no hemos sido familiares de desaparecidos, hay cosas que no vamos a entender, pero sin dejarnos tocar por esa experiencia, sin escuchar sus voces y sus testimonios, y no ver solamente las personas que se movilizan como, bueno, los que protestan, ¿no?, los que gritan, los que cortan el tráfico en una manifestación, etcétera, no generan problemas, sino lo que está gritando una sociedad doliente que está sufriendo las consecuencias. Si no se genera esa empatía, pues lo que vamos a tener es una sociedad muchas veces indolente frente a los hechos, o unas instituciones que van a poner en marcha los mecanismos y la energía transformadora que se necesita para cambiar esa situación. Integro el movimiento por nuestros desaparecidos en México. Hoy para todos es un día muy especial, pues tenemos el honor de recibir a estas madres guerreras que sienten el mismo dolor que nosotras. Pero más que eso, nos une la fe y la esperanza. En el caso de México, los casos de desaparecidos bueno, hay casos de la Guerra Sucia, de los años 70, ¿no?, pero la mayor parte de los casos que estamos viendo son de los últimos años, son casos que se siguen dando, ¿no?, y son casos, digamos, muy cercanos en el tiempo, ¿no?, en los cuales uno ve a veces algunas de las cosas que muy probablemente van a pasar porque las hemos vivido en otros países con los años, ¿no?, 10 o 15 años después. Y a la vez tiene la emergencia de cómo trabajar con los familiares, cómo activar los procesos de búsqueda, cómo sacudir también a las instituciones para que tengan una respuesta efectiva frente a eso. Porque si el tiempo sigue pasando y no hay una ley y no hay una política efectiva frente al fenómeno, ¿no?, y lo único que hay son respuestas fragmentadas o una invisibilización, un intento de invisibilización del problema, digamos, el aprendizaje dramático es que todas estas cosas se van a acumular en el tiempo, y México tiene un problema para los próximos 30 años, ¿no?, y no para el próximo sexenio o el fin de un mandato presidencial, ¿no? Yo eso creo que es lo que los políticos de este país deben entender, ¿no?, y también las instituciones de este país deben entender, ¿no?, porque esta va a ser la herida abierta en los familiares durante mucho tiempo, que en México la estamos viviendo casi desde el inicio del problema, ¿no?, no como a veces en otros países, por lo menos los que me ha tocado intervenir, que todas estas políticas frente a la desaparición se han dado años después, ¿no?, porque se han dado en otras condiciones políticas.